edificios. Favorece la gestión sostenible del agua, protegiendo ríos, quebradas y fuentes naturales. Gracias a la Ordenanza Verde Azul, Quito se llena de vida, oxígeno y naturaleza, mejorando nuestra calidad de vida. Y de las futuras generaciones. Con una ciudad más verde y azul, Quito renace. Autorización número 1687. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin del espacio publicitario. El domingo 13 de abril, Ecuador vuelve a las urnas y un voto informado es clave para la fiesta de la democracia. por eso, las radios metropolitanas 102.9 FM y 720 AM. Radio Pichincha 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Informa EC. Equinoccio Digital. Plataformas digitales. Y una gran red de radios a nivel del país y del mundo, unidos en una gran alianza informativa. Decide Ecuador 2025. Cobertura, análisis y reportes en vivo en esta gran alianza informativa. Seguimos informándoles aquí en MQ Noticias al cierre, gracias al mensaje que nos envía Rubén, el 4195. Dice, buenas tardes, la avenida de los Conquistadores hay un colapso de tránsito, no hay agentes para el tránsito vehicular en el Parque de la Floresta, y nos adjunta una fotografía. Gracias Rubén por tu reporte, ustedes pueden seguir sumándose a esta emisión de noticias con reportes similares. Este momento procedemos a enviarle el reporte que nos acaba de enviar Rubén al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito para ver si logramos que respondan de inmediato a esta interacción. A esta hora empezamos el primer diálogo informativo de esta tarde. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 5 de la tarde con 33 minutos. Le damos la bienvenida al espacio al doctor Hugo Espín. Él es abogado de Verónica Zarauz. Ella era la pareja sentimental de Fernando Villavicencio. Hoy es su viuda. Han pasado ya un año y pico desde el asesinato del entonces candidato presidencial. Y ayer Verónica Zarauz hacía una denuncia en el ámbito político. Decía, miren, me han manipulado, me han utilizado. Pero ¿cómo ha avanzado la investigación de ese caso? Es lo que le trasladamos en cuanto a la primera pregunta al doctor Espín desde la parte jurídica. Hugo, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda. Daniel, muy buenas tardes. Bueno, nosotros hemos empezado este proceso desde un punto en el que se terminó la instrucción fiscal, es decir, habían transcurrido apenas 30 días de la muerte de Fernando Villavicencio, el 9 de agosto del 2023, que se produjo este magnicidio. Luego de esto nosotros hemos hecho un seguimiento en el orden jurídico de la etapa de la culminación de la etapa intermedia y de la etapa de juicio, donde se tuvo muchísimas expectativas de lo que realmente iba a salir a flote a criterio de la familia del candidato Villavicencio, principalmente de su esposa en su calidad de acusadora particular, que presentó una serie de requerimientos en torno a cómo se iba a desarrollar esta audiencia. Lamentablemente, una vez que se obtuvieron los resultados, tuvimos información contradictoria sobre cómo se produjeron los hechos, una información que también daba cuenta de una investigación bastante sesgada, bastante limitada. No se hizo el reconocimiento del lugar de los hechos, la reconstrucción, perdón, de los hechos. No se hizo un estudio de trayectorias balísticas, no se determinó fehacientemente el uso de las armas con las que se dio este enfrentamiento que produjo la muerte en ese lugar de dos personas, de Fernando Villavicencio y su asesino, que murió pocos minutos después dentro de las oficinas de flagrancia de la Fiscalía General del Estado. Entonces, se produjeron una serie de hechos que daban cuenta de que iba a haber una investigación por parte de Fiscalía. Lamentablemente, 615 días después de que se produjo el evento, no hemos tenido un avance real, no se ha dado con los autores intelectuales que tanto se dijo por parte de la señora fiscal general, y creo que esto es lo que motivó a que Verónica Zarauz, al culminarse el periodo de la señora fiscal como titular de la Fiscalía General del Estado,
haya hecho estas declaraciones que han sido motivo de una gran controversia, de un ataque mediático en todas y cada una de las posibilidades de comunicación. El propio ministro de Gobierno ha salido calificando o descalificando las afirmaciones hechas por Verónica Zarauz, más allá de cualquier criterio técnico, que son eventos que justamente dan cuenta de que no está tan desatinado la información brindada por él. A ver, recuerdo en las primeras 24 horas después de ese 9 de agosto, por ejemplo, se daban allanamientos y decían que habían encontrado, por ejemplo, el arsenal que tenían para utilizar los sicarios. ¿Eso se transformó en una verdad procesal, Hugo? De hecho, fue uno de los elementos de cargo de la sentencia que se puso en contra de 5 personas que hoy están apelando. Pero uno de estos elementos fue precisamente que todas las personas vinculadas en este evento tenían una correlación directa con el caso Acrópolis, que era un caso de microtráfico que tenía una investigación previa abierta ya desde el mes de junio del 2023. Estos elementos eran inconcordantes con la información que brindaba la policía y en algún momento se hizo un cuestionamiento que motivó inclusive la preocupación de la propia señora fiscal general. Nosotros hemos tratado de llevar este proceso de la manera más técnica posible. Se ha requerido que si existía la información de la cooperación penal internacional que tanto se afirmó que realizó el FBI, se incorpore al proceso para que se sepa realmente cuáles fueron los hallazgos que hizo este equipo de investigación. Esto nunca sucedió. Tampoco se tuvo una información clara o fehaciente de cómo se dieron las muertes de los 6 sicarios que estaban vinculados directamente al evento y a quienes se les atribuyó el hecho de la autoría material, que murieron bajo la custodia del Estado. De igual manera que estaba Fernando Villavicencio el día 9 de agosto del 2023. E inmediatamente del séptimo vinculado a este caso, que igualmente fue ejecutado al interior de la cárcel del Inca. Son hechos violentos que tienen una correlación y que poco tiempo después, en enero del 2024, la propia señora fiscal general daba cuentas a través de una entrevista de CNN de que se había ejecutado un contrato en el 50%. Ustedes recordarán esa afirmación. El contrato de que la mitad era para matarle a ella y la otra mitad para matarle a Fernando Villavicencio. Pero habiendo identificado el contrato, nunca se dijo entre quiénes se suscribió el contrato, dónde, cómo, cuándo, quién lo financió, cuál fue la estructura que estaba detrás de esto. Y esto motivó a que hagamos un pedido formal a la señora fiscal general de que se nos permita continuar en calidad de víctimas colaterales, como se actuó en el primer caso, y al amparo de lo que establece el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial reformado, que permite que las víctimas tengan acceso a todas las etapas del proceso. En este caso, nosotros no tuvimos acceso a esta etapa que supuestamente se ha iniciado, de la cual no tenemos ningún conocimiento, que es la etapa de la investigación de los autores intelectuales. A esto Sido... Perdón, Hugo, termina esta parte porque tengo una repregunta. Sí, creo que es sumamente importante porque a esto nos responde el señor doctor Wilson Toain en su calidad de fiscal subrogante, general subrogante, indicando que este caso, por su especial naturaleza, tiene un doble sigilo, es decir, una doble reserva que no está contemplada en ninguna parte del Código Orgánico Integral Penal y se nos ha negado el acceso a toda la información de los supuestos autores intelectuales. Es decir, esto ha transcurrido 570 días sin ninguna información. Exactamente. Con esto último, hacia allá iba o sea, una de las partes, que es la acusación particular de la familia de Fernando Villavicencio, que tiene 2 representaciones. Por un lado está Verónica Zarauz como viuda y por otro lado están Amanda y Tamia Villavicencio Sandoval como sus hijas. Y en ninguno de los 2 casos, ambas partes, escuchaba esta mañana una entrevista que Amanda Villavicencio había dado a FM Mundo diciendo y refiriendo exactamente lo mismo. Dice, le pusieron una doble reserva al caso y así han impedido que los familiares conozcamos el avance de la investigación. Me quiero regresar a octubre del 2023. Hubo una reunión entre la fiscal y la señora Zarauz, como ella cita en el video de ayer. Sí, hubo una reunión y ella tuvo una conversación directa por vía telefónica con la señora fiscal que le manifestó, y esto lo dijo también personalmente en una reunión que tuvimos con la señora fiscal en su despacho, indicándole que le había indicado, que ella manifestó que en la muerte de Fernando Villavicencio había participado directamente personas vinculadas al movimiento de Revolución Ciudadana, al correísmo. Esta situación nosotros esperamos que tenga relación porque así se manifestó en un testimonio anticipado, un testimonio que hasta ese momento era reservado y que fue materia de la audiencia de juzgamiento de los asesinos de Fernando Villavicencio.
Lo sorprendente es que este testigo protegido, que además está fuera del país, nunca aportó ningún elemento trascendental o de importancia, más allá de elementos referenciales que hacían referencia a una situación de manejo de logística. A los sicarios a los que se les atribuyó la muerte de Fernando Villavicencio y que fueron capturados en el allanamiento de la noche del 9 de agosto del 2023, no se les encontró en posesión de las armas. Se dijo que estas armas estaban en un vehículo parqueado al frente de la casa de los sicarios y por asociación se estableció que estas armas pertenecían a estas personas. Nunca se hizo una prueba balística, no se hicieron elementos de comparación o de recuperación de indicios que les hayan posicionado a estas armas en el lugar en el que se dijo que habían actuado, ni tampoco tenían ninguna correlación técnica científica que haya podido permitir una ruta técnica. Dos elementos clave que quiero sacar de esta respuesta. Primero, el testimonio anticipado de este testigo protegido no aportó ningún detalle sobre lo que la fiscal les había dicho que iba a aportar. Primero, me corrige si no es así, Hugo. Y segundo, las armas que les encontraron y que atribuyeron a los sicarios, que nadie dice que no sean, pero técnicamente se tiene que probar, no se hicieron esas pericias técnicas. ¿Por qué, Hugo? ¿Para retrasar el caso? ¿Para simplemente obviar estos pasos? ¿O esto tiene una consecuencia sobre lo que se llama verdad procesal? Es decir, lo que finalmente adoptará la justicia en una decisión. Nosotros entendimos que la premura por la naturaleza del evento y que esto se manejó en flagrancia con apenas 30 días para investigar, había sido lo que había tornado este caso en una tortuosa sumatoria de elementos que estaban desordenados al momento de la audiencia de juzgamiento. Y de hecho se sugirió a la fiscal general y en ese caso al señor Wilson Toainga, en su calidad de fiscal subrogante, que se reemplace a la fiscal que llevó adelante la investigación preprocesal y procesal penal, o realmente aquí procesal penal, dentro del caso del asesinato de Fernando Villavicencio, para que tengamos una persona que tenga una vinculación directa con muertes violentas, que tenga conocimiento de delincuencia organizada y que pueda ejecutar acciones que tengan más coherencia de la que fueron presentadas en la audiencia de juzgamiento. Lamentablemente la respuesta fue negativa y hasta el día de hoy la doctora Ana Hidalgo, que es la que maneja esta investigación de los autores intelectuales, no ha tenido una sola respuesta o indicio o impulso fiscal que tengamos nosotros conocimiento durante el periodo en que se obtuvo la información de este testimonio anticipado hasta la presente fecha. Por eso hablamos de 570 días de los 615 que han transcurrido de la muerte de Fernando Villavicencio sin tener un avance que sea relevante. Nosotros tuvimos conocimiento de esta vinculación que se hizo en el caso Metástasis, tuvimos conocimiento inclusive de elementos que fueron expuestos a la opinión pública del caso Purga y de la correlación con la muerte de Fernando Villavicencio. Sin embargo, ninguno de estos ha sido parte, no ha permitido una formulación de cargos o una responsabilidad ulterior de quienes podrían ser los autores intelectuales o quienes fueron los financistas de la muerte o de la ejecución de Fernando Villavicencio en los términos que son ampliamente conocidos. Que además pateó el tablero electoral porque se habla mucho de que por parte de Verónica Zarauz ha habido un cálculo electoral. Lamentablemente la coincidencia que existe de la terminación del periodo de la señora fiscal con la continuación del mismo o la prórroga del mismo de manera indefinida justamente hizo que se den estas expresiones que han sido absolutamente polémicas, pero que por lo menos han regresado a ver a la ciudadanía sobre el avance de un caso que está atascado desde hace 500 días. Uno de los temas que fue, digamos, titulares durante varias semanas en los medios de comunicación en torno al caso de Fernando Villavicencio es lo que tiene que ver sobre el celular de Fernando Villavicencio. Entendemos que este celular fue primero al FBI en Estados Unidos, luego regresó a través de un paquete de mensajería a la Fiscalía y desde entonces no se ha podido hacerle explotar o acceder a la información de este aparato. Y esto en contraste con otras operaciones similares que ha hecho la Fiscalía. Voy a citar una, la del señor Augusto Verduga, que en menos de una semana tuvieron acceso a la información de ese aparato. Entonces, pregunto, Hugo, ¿hay discrecionalidad en esta materia? Lamentablemente sí, y es lo que hemos evidenciado. Cuando se llevan el celular, se rompe la cadena de custodia. No sabemos por qué o quién, en vez de meter ese celular en una línea de cadena de custodia, que Fernando Villavicencio fue asesinado en medio de su cápsula de seguridad. Y se dijo que fue el capitán que estaba a cargo de su cápsula de seguridad quien entregó esto a un general y a su vez a Cristian Zurita, que se llevó para los Estados Unidos para garantizar la explotación del celular, a decir
de lo que se ha escuchado en medios de prensa, porque no hay una versión oficial sobre esto. Y que finalmente este celular fue entregado en una oficina del FBI, como estoy pasando por aquí, les entrego este celular de alguien de un candidato que murió en Ecuador, donde en el FBI no tenía conocimiento, ni tenía jurisdicción, ni capacidad legal para hacer una explotación del mismo, y lo que hizo fue meterle un sobre y remitirlo a la ciudad de Quito, a la Fiscalía General del Estado, a través de DHL. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se proceda a la apertura de este celular, que se lo haga de manera técnica. Es más, se presentó una denuncia por difusión de información reservada, porque decía, si es que efectivamente esos son los chats de Villavicencio, y algunos de ellos fueron reconocidos por la misma señora Zarauz, esta difusión de información reservada es un delito, estaba dentro de una investigación previa a este teléfono, es un delito la difusión de información que está dentro de una investigación previa, y lo más grave de todo, no ha sido explotado legalmente, entonces no había una consecución del origen ilícito de toda la información que ya generó una polémica sobre los famosos chats de Villavicencio. Y no nos olvidemos que los chats no son solamente entre Verónica Zarauz y Fernando Villavicencio. Fernando tuvo varias comunicaciones con diferentes autoridades, con el mismo presidente Lazo, con la señora fiscal general del Estado, con los comandantes de la policía y otras autoridades o personajes de la política nacional, de donde él obtenía información para sus denuncias. Y todos estos elementos tendrían que ser periciados, explotados y establecer cuál es la validez de los mismos como para que se puedan llevar adelante otras investigaciones de orden penal. Esta era la relevancia y por eso nosotros pedimos que se pida asistencia penal internacional para determinar si se entregó, cómo se entregó y dónde está el celular. No tenemos respuesta hasta el día de hoy y todos los pedidos que se han hecho a través de Fiscalía han sido desestimados casi de inmediato. Desde que inició el caso, yo alerté de que podía darse una manipulación política porque iba a servir para eso, pero lo que nos ha relatado el doctor Espina esta tarde nos va confirmando que la investigación de la muerte de un ser humano, nos guste o no nos guste quién era, nos haya caído bien o nos haya caído mal en vida, ha sido utilizada para generar más titulares que diligencias procesales, Hugo. Así es. Y de hecho hemos visto también que algunos de los familiares de Fernando dicen que esto es una oportunidad política, que es un interés de generar polémica sobre esto justamente en un momento electoral. Yo les pregunto cuántos escritos han presentado las personas que han presentado estos tweets, inclusive me atacan personalmente, ¿sí? ¿Cuántos escritos han hecho para impulsar una investigación para transparentar quién asesinó a Fernando Villavicencio, quién fue su autor intelectual y quién fue su financista? Quienes hemos presentado y nos hemos puesto el pecho a las balas poniéndonos al frente de la investigación, realmente nos hemos quedado sorprendidos que lo que más les preocupe es el cálculo político y no la verdad de lo que ha sucedido. Nada se dice de cuáles fueron las acciones que tuvo este gobierno también cuando se pidió a una oficial que se hizo cargo de la seguridad de Verónica Villavicencio que grabe las conversaciones que tenía con su defensa técnica, que grabe las conversaciones, que se indique con quién se reunía, todos los movimientos. Se crearon una serie de partes falaces, totalmente falaces, para desvirtuar y desacreditar la imagen de Verónica Zarauz de manera sistemática. Que se presentó una denuncia para que se investigue sobre estos partes falaces a la Inspectoría General de la Policía Nacional y desestimaron las denuncias sin hacer absolutamente ningún requerimiento de información. Mientras tanto, en otros casos, con la simple notificación de una noticia en redes, de cualquiera de los sistemas de redes sociales, motiva que inmediatamente se arranque esta investigación de orden penal. Por ello, sí pensamos que hay un sesgo sobre la investigación de cómo se ha manejado, de las actuaciones que han habido dentro y fuera de parte del Estado y de la propia Fiscalía, y del riesgo real e inminente que ha corrido Verónica Zarauz, porque una persona fue detenida en un intento de ataque a Verónica Zarauz por el anterior jefe de la cápsula, fue procesada y fue sentenciada, es decir, las cuestiones de las amenazas no son meramente líricas, son reales. Y frente a todo esto, lo que se ha pedido es tener una reunión con la ministra, en ese entonces, Mónica Palencia, que nunca se atendió. Se ha pedido reunión después con el ministro que estaba a cargo, tampoco fue atendido. Y se han pedido varias reuniones con el comandante general que tampoco han sido atendidas. Entonces no ha habido un verdadero interés de saber qué es lo que pasa, de cómo se avanza en la investigación.
de cuáles son las incongruencias que ha habido en la misma, que son muchas y que en un momento tendrá que salir la exposición de todas las incongruencias de manera procesal y técnica, más allá de quien está hablando. Cualquier jurista puede revisar este momento, es un proceso cuya sentencia ya está expuesta al público y que les invito, revisen qué es lo que existe realmente, cuáles fueron los elementos que se tuvo en la audiencia de juzgamiento y cuáles eran las expectativas que el país tenía para solucionar este asesinato, este magnicidio que además modificó el panorama político en el Ecuador. 9 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Queremos agradecerle al doctor Hugo Espín, abogado de Verónica Zarauz, quien nos ha dejado claro cuál es, desde lo técnico jurídico, la motivación para el video que ustedes vieron ayer en redes sociales. Gracias, Hugo. Excelente resto de tarde. Muy amable, igualmente. Un saludo a toda la audiencia.